A ver, yo el caso del Ayuntamiento de Barcelona lo conozco bien y incluso a veces te diría que es hasta excesivo la regulación, porque a veces también te interesa tener un poco de libertad. Pero ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno lo que dices tú, que a nivel de... Es decir, se favorece la imagen de ayuntamiento por encima de imágenes de instituciones dentro del ayuntamiento. Entonces ahí el debate siempre va a estar, ¿no?, en qué es más interesante, la imagen del ayuntamiento o la imagen del Museo de Historia de la Ciudad. Por ejemplo, ¿no? Esa pregunta la dejo ahí porque tampoco tengo yo una respuesta muy clara, ¿no? Tienen lo bueno que tiene esa regulación del ayuntamiento, más allá del tema de la imagen, es, por ejemplo, que se han esforzado mucho en temas de sensibilidad hacia la accesibilidad de la gente, ¿no? Insisten en que las aplicaciones que se hagan para el ayuntamiento tienen que cumplir unos requisitos de accesibilidad para personas con dificultades de visión, audición, etcétera, 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 ¿no?, de visibilidad. Es decir, hay toda una normativa que en ese sentido hay que cumplir. Y yo sobre eso de las buenas y malas prácticas, es que a mí no me gusta hablar mal de la gente, y sobre todo porque creo que estamos en una época, yo me siento como los pioneros del oeste, que iban avanzando hacia tierras desconocidas, dijéramos, iban colonizando poco a poco, y en esta época de experimentación es lógico que hayamos hecho muchas cosas que a lo mejor... Claro, yo pienso en las primeras aplicaciones que hice y las que hago ahora. Yo me acuerdo que al principio estaba obsesionado en una aplicación que hicimos para una fortaleza en la provincia de Gerona, que la gente no se perdiera. O sea, yo estaba obsesionado con que no se perdieran. ¿Por qué? Porque mi experiencia del uso del GPS era la del coche. Y el GPS del coche todo el rato me está diciendo, ahora gira a la derecha, ahora gira a la izquierda, ahora vete... Claro, si yo estoy andando y tengo un mapa, y en el mapa tengo la ubicación donde estoy, y te marco el punto donde quieres ir, pues elige tú el camino por el que quieras ir, ¿no? No tengo por qué decirte gira, porque cuando vas andando no tienes problemas de dirección prohibida o de... En fin, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que nos hemos equivocado todos, dijéramos, pero yo también creo que eso es fruto de que estamos experimentando todavía. O sea, yo creo que quizá empieza a haber algunos estándares, ¿no? Soledad, eso, yo creo que empieza a haber unos estándares, y lo que sí que yo creo que es bueno es que se vayan interiorizando determinadas prácticas. Por ejemplo, citabas el caso de la Thyssen, ¿no?, que han evolucionado y han cambiado de una a otra. Posiblemente si les preguntáramos a ellos nos dirían que han cambiado porque han querido mejorar cosas y no han querido quedar, y han visto que había elementos que tenían que mejorar. Luego tú dices que eso se traduce en problemas de imagen y demás. Bueno, eso también pasa mucho en el uso de las redes sociales y demás, ¿no? La imagen que tienen las instituciones sobre todo eso. Pero que al final esa experimentación es necesaria y que poco a poco iremos estableciendo esos estándares y que, como os decía, lo que sí que, por ejemplo, va concretándose es que hay toda una serie de aspectos que tú tienes que tener en cuenta. Y eso creo que empieza a haber unos estándares, que por ejemplo ahora cuando me pongo a planificar una aplicación para un museo y demás, hay una serie de estándares que sé que tengo que contemplar. Por ejemplo, pensar en los públicos. ¿Cuántas aplicaciones se han hecho sin pensar en un público determinado o orientadas solo a públicos genéricos, ¿no? Yo sí recuerdo la directora del Museo Picasso, que fue el primer museo que tuvo una aplicación en España, del año 2011 me parece, ¿no? Ella nos decía, ostras, si yo ahora tuviera que hacer esa aplicación, no haría esa aplicación que hicimos, haría una aplicación para niños. O sea, estamos hablando de una evolución hacia la especialización. Sí que, de alguna manera, el modelo de la aplicación del MoMA, que seguramente después veremos, marcó un estándar de aplicación de museo, y la evolución hacia lo que nos lleva es a la creación de productos menos gigantescos o menos ambiciosos y productos y proyectos con objetivos más precisos y concretos y más especializados, aunque sean puntuales. Porque, por ejemplo, un tema que muchas veces también a mí nos echan en cara, decir, bueno, es que hacer una aplicación para utilizarla solo una vez, eso es una locura, las que hacen referencia a las guías de museos. Es decir, si tú haces una aplicación, tiene que ser una aplicación para que la gente la cargue en su móvil, la lleve siempre consigo. Y claro, yo pienso, hombre, si hubiéramos seguido esta lógica siempre, jamás se habrían escrito las guías de los museos. Pero claro, las guías de los museos, ¿cuántas veces te las lees en tu vida? O un libro, ¿cuántas veces te los lees en tu vida? O sea, yo libros que me haya leído más de una vez, hay 4.
O sea, la mayoría de libros me los he leído una vez, luego los he dejado, los he guardado en la biblioteca o se los he dejado a un amigo o lo que fuera. Es decir, a mí el hecho de que una aplicación solo tenga uso una vez es algo que no me preocupa, sobre todo cuando es un producto que a lo mejor me ha costado €1, dijéramos, ¿no? Es decir, que no me ha supuesto un dispendio muy grande. Y en ese sentido sí que creo que tenemos que perder ese miedo a hacer productos que tengan ese nivel de especialización. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Manel en el tema precisamente de lo que estaba comentando, de que actualmente hoy la aplicación es experimentación y eso hace que incluso dentro de una misma institución pues haya muchas vías y muchos cambios entre una y otra. Para mí, el ejemplo de malas prácticas precisamente no iría por ahí, porque eso forma parte un poco del desarrollo natural de una institución que está empezando a trabajar con este ámbito y evidentemente tiene que experimentar y hacer cambios hasta encontrar un poco la línea que va a llevar. Lo que para mí son malas prácticas es, por ejemplo, coger una aplicación de museos en marzo y que tenga una agenda que no se ha actualizado desde el julio pasado. Pues eso, por ejemplo, es una mala práctica. Si tú vas a hacer una aplicación y en esa aplicación decides meterle un elemento de actualización, tienes que actualizarlo. Y si no lo vas a actualizar, no lo pongas, porque entonces ahí se estás creando una mala práctica. Otras malas prácticas, por ejemplo, muchas veces el que yo voy a la App Store o voy a Google Play para bajar una aplicación y no tengo claro si es una aplicación oficial o si es una aplicación de terceros. Pero es que además me voy incluso a la propia página del museo para intentar enterarme de si tienen aplicación y en la propia página ni siquiera la están anunciando. Tienes a lo mejor que irte a los medios para ver cuándo se sale una noticia o no, para saber si es una aplicación oficial o no es oficial. Porque en serio, es que ni siquiera en las páginas del museo a veces encuentras que tienen esa aplicación. Entonces, para mí, las malas prácticas van un poco más en ese sentido, ¿no? En que si tienes un producto, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar el producto en sí, aparte de grafismos, aparte de cosas que evidentemente también depende de la potencia económica de la institución para dedicarse a ello, pero tienes que cuidar ese contenido que vas a dar. Esté más bonito o menos bonito puesto, pero tienes que dar un contenido veraz y un contenido actualizado. Eso por un lado. Y por otro lado, es que no solamente es una aplicación como un elemento aislado, también se conecta con el resto de elementos y con el resto de sitios web que tenga la institución y que desde la propia página pues tienen que dar esa información de que existe y tienen que decir, esta es nuestra aplicación. Puede haber 2 o 3 más hechas por terceros, están ahí, pero tienes que dejar claro cuál es la tuya. Y eso es un problema que si actualmente lo veis, hay muchísimos museos que tienen aplicaciones que no las difunden y que cuando te pones a entrar ni siquiera sabes si esa aplicación es o no del museo, es de terceros o cómo va el tema. Entonces yo creo que por ahí sí todavía tenemos que pulir un poco esos aspectos. Y esto que decía Soledad entronca con uno de los grandes problemas que tiene el mundo de las aplicaciones, que es el de la veracidad. A ver, has utilizado otra palabra antes que era lo de la fiabilidad de los contenidos, dijéramos, ¿no? También es verdad que yo a ese tema cada vez le voy perdiendo más el miedo. Yo, como soy una persona que viene del mundo académico también y de la universidad, siempre tienes la obsesión por que aquello que tú estás haciendo tenga un reconocimiento, dijéramos. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú abres un libro, ves la persona que lo ha escrito, ¿no? Cuando vas a comprar una aplicación, eso es más complicado. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende de determinados museos es que cuando tú vas a Google Play o Apple Store y miras el simbolito de la aplicación, tienes el nombre de la aplicación y debajo el nombre del que ha desarrollado la aplicación. Claro, si un museo hace que el que haya desarrollado esa aplicación, que es el programador, que es el que tiene la licencia para comercializarlas, ponga su nombre, y su nombre puede ser, yo qué sé, Manel Miró, por ejemplo, que lo conocen 4, y ya usted, ¿este tío quién es? ¿Sabes? O sea, ¿cómo ha podido hacer la guía de un museo? O tienes el nombre de una empresa y demás, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, muchas veces cuando trabajo con museos, lo que les aconsejo es, oye, si lo que queréis hacer es realmente trabajar en esta línea y hacer de las aplicaciones un instrumento vuestro, lo primero que tenéis que hacer es daros de alta en las plataformas para que aparezca vuestro nombre, y eso de entrada ya le está dando una oficialidad a la guía, dijéramos,
¿no? Que aparezca vuestro nombre como desarrolladores. Sí que es cierto que en las descripciones que se hacen, en esas explicaciones, tú puedes explicar ese tema al detalle. En todo caso, el problema es cuánta gente se lee esas explicaciones o no. Y en algunos no, y es que en muchos no se aprovecha eso, no se aprovecha ese texto para hablar de los autores, sino que se aprovecha el texto para decir que aquella aplicación es maravillosa, que es algo que todos hemos caído en la tentación de hacer siempre, que hacemos la descripción de nuestra aplicación. Nuestro hijo siempre es el más guapo y el más bonito y el más listo, ¿no? Pero sí que es ese tema de las versiones oficiales o las no oficiales o de la veracidad, sí que es un problema que, como hay otro problema, si me permitís, añadido a ese, y es que los buscadores de las stores son muy imprecisos. Cuando digo imprecisos me refiero a que tú miras las categorías. Yo, por ejemplo, cuando una de mis aplicaciones tengo que ponerla en una categoría, yo tengo más experiencia en Apple Store que en Google Play. En ese sentido soy muy poco moderno, porque hoy en día la vanguardia es Android y no iOS, para la desgracia de los que venimos del mundo iOS y tenemos que meternos también en el otro, pero hay que reconocerlo. O sea, el futuro es Android, claramente. Como os decía, ostras, me he perdido ahora. ¿De qué estaba hablando? De la integración de las aplicaciones en las stores. Ya. La búsqueda de los buscadores. Los buscadores, eso, perdonar. La edad no perdona. Cuando yo tengo que poner una de mis aplicaciones en una de las categorías que me ofrecen, claro, yo solo hay dos categorías donde pueda poner, por ejemplo, una aplicación que hicimos para un yacimiento arqueológico, ¿no? Una ciudad romana de la provincia de Lérida, que era una visita guiada por ese yacimiento. Claro, ¿yo dónde la pongo esa? Tenía solo dos casillas que me permitían acercarme. Una era viajes y la otra era educación. Pero claro, lo mío no es estrictamente educación, y viajes quizá menos. Claro, ¿dónde la ubico? Dentro de las casillas que te ofrecen las stores, y en Google Play yo diría que pasa más o menos lo mismo, ¿no? Claro, no hay ninguna que sea cultura, ni siquiera hay una que sea cultura, por ejemplo. O sea, que cultura, que ya es genérico de por sí, no hay nada que sepa. Hay entretenimiento, si no recuerdo mal, ¿no? Hay una que es entretenimiento. Claro, yo muchas veces digo, ostras, que esta de la ciudad romana caería mejor en entretenimiento, seguramente, que en las otras, porque tiene que ver con un rato de ocio que tú estás paseando y yo te estoy entreteniendo explicándote una historia. Pero eso son temas con los que tenemos que manejarnos e ir aprendiendo día a día.